Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Sean todos y todas bienvenidos a un ciclo más de estudio aquí en la Universidad Luterana Salvadoreña. En este ciclo me ha tocado impartir la materia de contabilidad gubernamental. Para ello vamos a hacer la presentación siempre de la misión, la visión, los valores de la Universidad Luterana Salvadoreña. Además, vamos a ver las fechas claves para evaluación de los parciales, de los 4 parciales que vamos a presentar en todo el ciclo. Les voy a explicar el contenido de la materia y vamos a tratar de iniciar la primera unidad del contenido. Voy a compartir mi escritorio para mostrar la presentación de este día. Bueno, la Universidad Luterana Salvadoreña, dentro de la Facultad de Ciencias del Hombre y la Naturaleza, para este ciclo ha programado la materia de contabilidad gubernamental. Me ha designado como a mí, como docente de la carrera. Mi nombre es Juan Carlos Santos, soy licenciado en Contaduría Pública. Tengo una maestría en Banca y Finanzas. Además, tengo diplomados de posgrados, así como estudios relacionados con la auditoría y la contabilidad. Mi número de teléfono es el 6062-1131. Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos y vamos a iniciar con lo siguiente. Vamos a desarrollar la misión de la Universidad Luterana Salvadoreña y voy a tratar de explicárselas. La Universidad Luterana Salvadoreña es una institución que ofrece educación superior de calidad a todos los sectores de la sociedad, poniendo especial énfasis en los más vulnerables, basándose en un modelo participativo y cumpliendo con sus funciones: docencia, investigación, proyección social e internacionalización, contribuyendo al desarrollo social, político, económico, sustentable del país. Todos sabemos que a la fecha El Salvador pasa una coyuntura muy complicada, la cual es derivada de falta de visión social. Para ello, la Universidad Luterana Salvadoreña está comprometida a proporcionar educación. La educación se rige en 3 ejes transversales: el conocimiento, la habilidad y la actitud, que nos hace aptos para el desempeño de una función dentro de la sociedad. Por ello, la universidad, dentro de la misión, establece proporcionar una educación superior de calidad. Y calidad se define en el vocabulario internacional como el grado de requisito de los grado de requisito o el grado de cumplimiento de los requisitos de los servicios o de los productos que la sociedad demanda. En ese sentido, usted estudia contabilidad pública. ¿Qué es lo que demanda la sociedad de un profesional de la contabilidad pública? Demanda integridad, demanda profesionalismo, demanda una serie de características que durante el desarrollo de toda su formación académica ustedes van a recibir esas competencias. Además, la universidad, basándose en un modelo participativo y cumpliendo con funciones de docencia, investigación y proyección social, así como la internacionalización, se enfoca a desarrollar en ustedes
aquel eslabón que una a lo social, lo político y lo económico, sustentable para el país. También la visión de la Universidad Luterana Salvadoreña se detalla de la siguiente forma: ser una institución con altos estándares de calidad, capaces de responder a través de sus funciones básicas los retos emergentes de la sociedad, formando profesionales con capacidades técnico-científicas, con vocación de servicios, principios morales sólidos, proactivos, dinámicos, que se interesen por aportar en la construcción de una sociedad más justa. Este es el sueño de la Universidad Luterana. La Universidad Luterana sueña con que sus graduados hagan ese cambio generacional en la sociedad política, la sociedad de profesionales, la sociedad familiar, la sociedad educativa, todos aquellos actores que intervienen en la construcción de una sociedad más justa. Sabemos que estamos pasando por un momento de carencia de ética, carencia de compromiso social, carencia de liderazgos locales, llámese en gobierno central, llámese en asamblea legislativa, llámese en la Corte Suprema de Justicia. Para ello, la Universidad Luterana establece los ejes transversales para lograr estos estándares de calidad. Primer valor, excelencia. Compromiso, integridad, honestidad, respeto, confianza, solidaridad. Estos valores son ejes transversales en la conducta de sus alumnos para poder llegar a establecer a ese sueño de poder contar con profesionales que construyan una sociedad más justa. Vamos a ver los horarios o las fechas clave en nuestro ciclo. Iniciamos el 20, finalizamos entiendo que finalizamos el 12 con exámenes de reposición. Ahora, fecha importante en agosto, del 19 al 25 de agosto son exámenes parciales. Del mes de septiembre, del 24 al 30, exámenes parciales. Del 25 al 31 de octubre, exámenes parciales. En noviembre va del 29 de noviembre al 5 de diciembre, exámenes parciales. Son fechas que ustedes como alumnos tienen que considerar. Sabemos que el acostumbrarse a una jornada virtual es muy distinto a una jornada presencial. Deberán de poner todos el mayor de sus empeños para poder desarrollar toda la carga estudiantil que se les va a someter en este periodo de clases. También quisiera que todos o alguien pudiese hacer un grupo de WhatsApp, no para dar clase, sino para que estemos comunicados. Yo he dejado mi número de teléfono en el foro y lo he puesto acá en la presentación. Ustedes pueden hacer un grupo de chat para poder estar comunicados. Quisiera hacer un anuncio que nos ha pedido las autoridades universitarias.
nos han pedido que les comuniquen a ustedes que por favor no presten sus usuarios entre ustedes, que el usuario que se les ha asignado sea solo para uso personal de ustedes. Porque en el ciclo anterior se dio la situación de que alumnos que no estaban inscritos accesaron a materias virtuales y querían nota no estando inscritos como alumnos. Entonces, es de carácter obligatorio que su usuario y contraseña de los grupos a los que estén matriculados sea de uso personal. Bueno, descripción de la asignatura de contabilidad gubernamental. En esta asignatura se estudiará todo lo referente a la contabilidad de las instituciones públicas y la administración financiera del sector público. Son dos temas, contabilidad y administración financiera del sector público. Cada uno de los subsistemas del sistema SAFI, así como los principios y normas contables de conformidad a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y su reglamento, y el Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado, Manual Técnico del SAFI, para el reconocimiento y el registro de las operaciones que afectan las variaciones en el patrimonio estatal de las instituciones de carácter público. Entonces, esta es la descripción de la asignatura. Vamos a ir a estudiar la contabilidad y vamos a ir a estudiar la administración financiera del sector público a través de algo que es muy clave. Vamos a estudiar la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y su reglamento. También vamos a ver el manual técnico del sistema de administración financiera integrado, que es el sistema SAFI, para poder evaluar. Este término es fundamental, el reconocimiento y los registros de operaciones. Acá debería decir el reconocimiento y la presentación de las operaciones que afectan las variaciones en el patrimonio estatal de las instituciones de carácter público. Okay, esta es la descripción de la asignatura. Esto es lo que vamos a tratar en estas jornadas de generar el conocimiento, las habilidades y las competencias para poder utilizar la herramienta que se llama contabilidad gubernamental y la herramienta que se llama administración financiera del sector público. ¿A través de qué? De la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y su reglamento y el manual técnico del sistema de administración financiera. Eso es como los 5 documentos que vamos a estar estudiando en esta materia. Tenemos objetivos generales de la materia. Que las y los estudiantes realicen un análisis e interpretación del marco legal de la Administración Financiera del Estado y la normativa técnica para el reconocimiento y el registro registro y presentación de las transacciones del sector público por la gestión de los recursos que realizan las instituciones del Estado y la transparencia en la rendición de cuentas a través de la contabilidad gubernamental. Aquí aparece algo que hemos visto allá en las normas internacionales de información financiera para las pequeñas y las medianas entidades y para las normas internacionales de información financiera completas que hablan sobre aquellas empresas que están obligadas a rendir cuentas. Entonces, aquí estamos ante otro proceso de rendición de cuentas, pero es otro proceso que les va a quedar claro a ustedes, que no es lo mismo lo que establece allá las normas internacionales de información financiera. También la materia tiene objetivos específicos. Primero, que las y los estudiantes examinen contenidos teóricos sobre la introducción a la administración financiera del Estado mediante el concepto de importancia y los conceptos fundamentales que destacan el presupuesto gubernamental. Aquí aparece otro tema adicional. Vamos a tener que estudiar el presupuesto gubernamental para poder desarrollar contabilidad gubernamental. Objetivo número 2, específico.
que las y los estudiantes interpreten los aspectos técnicos y legales a través de la aplicación del manual técnico SAFI y la revisión de la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado y otras leyes relacionadas con la contabilidad gubernamental. Aquí aparece un concepto adicional que en la contabilidad de las empresas mercantiles no tenemos, que es aspectos técnicos y legales. Allá en contabilidad mercantil vemos que están las normas internacionales de información financiera como marco técnico, pero también tenemos el Código de Comercio como marco legal. También tenemos la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, sus reglamentos, etc. En este caso, cuando hablamos de aspectos técnicos y legales, se habla sobre estos documentos que hablábamos acá, sobre la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, su reglamento y el manual técnico del sistema de administración financiera del integrado conocido como sistema SAFI. Además, vamos a tener que ver cómo el sector público aplica la ley del IVA, aplica la ley de renta también. Número 3, que las y los estudiantes demuestren mediante el desarrollo de guías de ejercicio la importancia y la aplicación práctica del registro contable de las operaciones que afectan las variaciones del patrimonio estatal de las instituciones del Estado, así como la incidencia que tienen las normas de control interno y de auditoría en la transparencia de la gestión de los recursos del Estado. ¿Qué quiere decir? Que aquí cómo va a afectar el rubro 61, más adelante van a ver que es un rubro 61 en las finanzas del Estado, o cómo afecta el rubro 54 en las finanzas del Estado, o cómo afecta el rubro 55, cuáles son los destinos, cuáles son los objetivos de cada uno de esos rubros. Además, la primera unidad se denomina Introducción a la Administración Financiera del Estado. Tiene un objetivo, que ustedes como estudiantes identifiquen el quehacer de la Administración Financiera del Estado. Por ello hay 4 temas: conceptos de importancia, generalidades de la Administración Financiera del Estado, composición del sector público y presupuesto general del Estado. Vamos a ver en esta unidad 4 temas, que es un poco complicado desarrollarlos, ¿verdad? En la segunda unidad vamos a estar viendo aspectos legales e instrumentos técnicos que rigen la contabilidad gubernamental. El objetivo es que ustedes como estudiantes analicen los aspectos legales e instrumentos técnicos que marcan el campo de acción de la contabilidad gubernamental. ¿Qué temas vamos a ver aquí? Vamos a ver primero las leyes relacionadas en el ámbito contable, ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, reglamento de la ley de la Administración Financiera del Estado, y vamos a ver el instrumento técnico relacionado con la contabilidad gubernamental. En la tercera unidad, vamos a desarrollar la normativa técnica de la contabilidad gubernamental, y tiene un objetivo: que ustedes apliquen los principios y normas técnicas para el registro contable de las transacciones del sector gubernamental. Tiene temas: vamos a ver los principios contables, las normas generales, la estructura del catálogo de cuentas, el catálogo de cuentas de las operaciones del sector público. Vamos a ver el manual técnico del sistema de administración financiera integrado, SAFI. Vamos a ver el manual de clasificación de las transacciones del sector público, vamos a ver el método de registro contable y vamos a ver las normas específicas. En la cuarta unidad vamos a ver la contabilidad gubernamental, estructura y presentación de los estados financieros. Es pura presentación. Objetivo: que ustedes elaboren los diferentes registros contables que se generan en el sector público y presenten los resultados obtenidos en los respectivos estados financieros de conformidad a la normativa legal y técnica aplicable. Entonces vamos a ver los 10 temas, que es el subsistema de contabilidad gubernamental, elementos básicos de la contabilidad gubernamental, principales registros contables, registros
de ingresos y egresos, ajustes de ingresos y egresos, cosas prácticas, vamos a ver casos prácticos, vamos a tratar de hacer la elaboración de los estados de situación financiera, elaboración del estado de rendimiento económico, la elaboración del estado de flujo de fondos y la elaboración del estado de ejecución presupuestaria. En la quinta unidad vamos a ver las normas de control interno y nociones de la auditoría gubernamental en la gestión financiera del Estado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes conozcan las normas de control interno, de conformidad a la normativa técnica y la importancia que reviste la transparencia de la gestión de los recursos financieros del Estado. Aquí nos vamos a salir un poco de contabilidad y vamos a entrar a un tema, aquí dice normas de control interno, pero la mayoría de instituciones públicas tienen reglamentos de normas técnicas específicas de control interno, de la Corte de Cuentas, de las alcaldías, de las autónomas, del órgano judicial, de la Asamblea Legislativa. Cada uno de ellos tiene su respectivo marco de normas técnicas. Entonces, aquí vamos a ver las normas de control interno, las nociones de la auditoría gubernamental. Ahí está también las normas de auditoría gubernamental, que las vamos a dar una leída. Rendición de cuentas del Estado, vamos a ver cuál es el proceso de rendición de cuentas. Aquí aplica también la parte de la transparencia, de las leyes de transparencia, las oficinas del OIR. Vamos a ver transparencia en las finanzas públicas. Ok, vamos a entrar a la primera unidad, pero antes de entrar a la primera unidad, vamos a ver conceptos básicos, ¿verdad? Pero no sobre conceptos básicos de la contabilidad gubernamental, sino que vamos a recordar de dónde venimos. Vamos a hacer un feedback para poder establecer un marco de referencia para poder saber hacia dónde vamos. Ok, y vamos con lo siguiente. Contabilidad gubernamental. Entonces, como contabilidad es una palabra compuesta entre contabilidad y gubernamental, vamos a definir contabilidad y vamos a tratar de definir qué gobernanza o gobierno. Entonces, ¿qué es contabilidad? Para ustedes, pregunta de parcial podría ser, ¿qué es contabilidad? En este momento, pause el video y le recomiendo que vaya a leer, que vaya a leer, perdón, en 40 minutos la sección 2 y la sección 3 de las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades. ¿Con qué fin? Para que usted conteste con sus palabras qué es contabilidad, no gubernamental, sino contabilidad. ¿Por qué lo mando a leer la sección 2 y la sección 3? Porque ese cuerpo de documentos le va a dar a usted la expertise o le va a recordar conceptos importantes para la hora de ir a definir contabilidad. Bueno, luego de que usted haya leído por un lapso de 40 minutos una lectura comprensiva de esas dos normas, vamos a hacer una comparación, lo que usted ha escrito como definición de contabilidad, y vamos a ver la definición de contabilidad desde mi marco de referencia. Yo tengo un marco de referencia, y mi marco de referencia son las normas internacionales. Entonces, para definir contabilidad,
primero debemos de definir un concepto, que es gerencia. Gerencia es sinónimo de gestión. Gestión no es tramitar, ¿sí? Gestión es sinónimo de gerencia. Por eso el funcionario público dice en mi gestión, no se está refiriendo en mis trámites, sino que está diciendo en mi gerenciamiento. Entonces, sinónimo de gerencia es sinónimo de gestión, pero sinónimo de gestión y gerenciamiento es administración. Entonces, todos hemos llevado una materia que se llama Administración 1 o Teoría Administrativa, o Teoría Administrativa 2 o Teoría o Administración 2. Entonces, gerenciamiento, gestión, administración es el ciclo o el proceso administrativo. Ciclo o proceso administrativo que lo conocemos en 4 etapas. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, ¿qué es planificar? Planificar es aplicar 5 etapas dentro del proceso de planeación. Primero es predecir. Predecir no es un acto de salir a ver el sol y decir como puede que llueva, puede que no llueva, sino que predecir es tener una expertise técnica, por ejemplo, hacer una interpolación a través de los procesos estadísticos o hacer inferencia estadística. Así como sacan promedios de los alumnos que van a cursar una materia. Dice, del 80% de alumnos inscritos, del 100% de alumnos inscritos en la materia de contabilidad, el 5% no va a pasar. Porque de ese 5% no pasan porque un 3% se retira y un 2% no alcanza a llegar a la nota mínima. Entonces, ¿qué quiere decir? Si queremos hacer inferencia estadística haciendo la predicción, si son a 100 alumnos, el 5% son 5. ¿Qué quiere decir? Que de 100 alumnos inscritos, 5 no van a pasar la materia. Porque deserten o porque no van a alcanzar a llegar a la nota mínima. Esa es predicción. También predicción es establecer cuánto va a llegar a vender el siguiente año, cuánto va a llegar a perder o cuánto costo puede absorber en una operación. Después de predecir viene el establecimiento de metas y objetivos. El tercer paso es establecer las alternativas operativas. El cuarto es hacer el cronograma de ejecución y el quinto es establecer los mecanismos de control y verificación de que lo que se planifique se ejecute. Ok, ¿qué es organizar? Cuando hablamos de organizar es asignar recursos, asignar fondos, asignar personal, asignar procesos, materiales, etcétera, etcétera. Además, es la segregación de las funciones, es la asignación de funciones, es la delimitación de la estructura organizativa, es establecer la cadena de autoridad, la línea de comunicación o los canales de comunicación en una organización. Eso es organizar. ¿Y qué es dirección? Dirección es aplicar el estilo de liderazgo en una organización. Autocrático, democrático, laxo, aplicar el método científico, aplicar la teoría de la burocracia, aplicar la administración por valores, aplicar administración por objetivos, aplicar todas aquellas teorías en cuanto a los estilos de administración para poder establecer una buena planeación, una buena organización
Aquí hablan de dos etapas dentro de la administración, la estática y la dinámica. La planeación y la organización es la estática y la dinámica es la dirección y es el control. Por ello, he dejado por último el control para poder definir qué es control. Control es asegurarse de que lo que se ha planificado se ejecute. Y si hay desviaciones a lo preestablecido, establecer las acciones correctivas para poder lograr el logro de metas y objetivos de una manera eficiente y eficaz. Entonces, control es una herramienta estratégica del gerente general. ¿Por qué es una herramienta estratégica? Porque estrategia, en un libro que leí hace años, definía a la estrategia como todas aquellas cualidades o ventajas competitivas que cada entidad, que cada persona tiene y que hace uso de ella para generar ingresos extraordinarios de efectivo. Y que esos ingresos extraordinarios son sostenibles con el paso del tiempo. Pongo un ejemplo de una estrategia. Por ejemplo, muchos de ustedes cuando se gradúen van a querer dar clase. Algunos van a poder dar clase en universidades, otros van a llegar a dar clase, pero van a llegar un ciclo y ya no van a llegar otro. ¿Por qué? Porque les van a faltar habilidades para poder hacer un buen desempeño. Para muestra un botón. Para este ciclo hay muchos docentes, no en esta universidad, sino que en todas las universidades que tenían décadas de dar clase, pero en este periodo no fueron considerados porque no contaban con las competencias en el manejo de canales electrónicos para poder dar una clase. Entonces, eso ha llevado a que perdieron el control de sus competencias y quedaran de una u otra manera desfasados en los procesos de enseñanza-aprendizaje que el presente de hoy está exigiendo. Entonces, vamos a hablar del control administrativo. El control administrativo es asegurarse de que lo planificado se ejecute y si hay desviaciones, implementar acciones correctivas eficientes y eficaces. Ese es el control administrativo. También conocemos los elementos del control. Establecimiento de estándares, estándares de cantidad, estándares de calidad, estándares de tiempo, estándares de costos. También evaluamos la evaluación del desempeño, comparación de desempeño con el estándar establecido, acciones correctivas. Todo esto es supervisar, indagar, verificar, observar. Son elementos del control. También tenemos requisitos para un buen control, que es la simplicidad, la adaptabilidad, la eficiencia y la eficacia, la continuidad, la aceptación, enfoque sobre puntos estratégicos, corrección de fallas y errores, previsión de fallas y errores. Y aquí agregaría yo un punto adicional, un criterio que está en las normas internacionales de contabilidad, que es el costo-beneficio. El costo-beneficio es una directriz que me da enfoque a la simplicidad de los controles. Yo siempre pongo un ejemplo. No es lo mismo controlar un flujo de $1.000.000 que controlar un flujo de $10.000. Ese es un punto de vista. Pero como lo debo de amarrar al logro de metas y objetivos, no es lo mismo controlar un centavo que controlar $10. Pero depende al logro de metas y objetivos. Imagínense ustedes que van de un punto A a un punto B y el bus les cobra $10, pero ustedes tienen 9.99. Le falta exactamente un centavo
para poder llegar del punto A al punto B. Yo he tenido la experiencia que me he subido en el transporte público y una vez me bajaron porque yo pagué con un billete de 10 y no llevaba a cambio el motorista o no me lo quiso cambiar. Aun cuando tenía el recurso para pagar, no habían los medios de intercambio porque el prestador de servicios no tenía. También si usted se sube en un urbano con 19 centavos, no lo llevan porque le falta un centavo, o si paga con el puño de centavos tampoco, ¿verdad? Entonces a eso se llama el control de la simplicidad, pero también amarrado al costo-beneficio. Entonces hay tipos de control. Según Terry, el libro de principios de administración, está el control antes, durante e información de resultados anteriores, que es el control preliminar, el control concurrente y el control de la retroalimentación. Para ello, en el preliminar, ahí está la creación de las políticas, los procedimientos y las reglas, o las actividades de control. En el concurrente está la supervisión directa, es el ongoing, el monitoreo sobre la marcha. Y el retroalimentación está a corregir posibles desviaciones futuras de estándares aceptables. Entre las diferentes técnicas de control se puede mencionar las siguientes: contabilidad, auditoría, presupuesto, reportes, informes, formas, archivos, gráficos, diagramas, procesos, procedimientos, diagrama de Gantt, etcétera. Procedimientos hombre-máquina, mano izquierda, mano derecha, etcétera. Estudios de métodos, tiempos y movimientos, métodos cuantitativos, redes, modelos matemáticos, investigación de operaciones, estadísticas, cálculo probabilístico. Entonces, vamos a definir la auditoría. Es una herramienta administrativa. O sea, así como la contabilidad es una herramienta administrativa, la auditoría es una herramienta gerencial que calibra la herramienta estratégica de control, que busca verificar que lo planificado se ejecute y si hay desviaciones, que se implementen las acciones correctivas pertinentes que permitan el logro de metas y objetivos. Y esto se amarra con el artículo 553 del Código de Comercio. Empresa mercantil es aquella que invierte recursos técnicos, materiales, humanos y financieros con un solo fin. ¿Cuál es ese fin? Lucrar a través de la venta de bienes y la prestación de servicios. Entonces, si definimos que la auditoría es una herramienta administrativa, podemos también definir que la contabilidad es una herramienta administrativa, ¿sí? O sea, la contabilidad es una herramienta administrativa. Entonces, ya vimos las 4 etapas del ciclo administrativo, ¿verdad? Planificar, organizar, controlar y dirigir. ¿Qué es la contabilidad? ¿Es una herramienta de planificación o es una herramienta de organización o es una herramienta de dirección o es una herramienta de control? Bueno, la contabilidad tiene 2 objetivos. Vamos a ver cuáles son esos 2 objetivos. Vamos a ir a ver las normas internacionales de contabilidad. Y vamos a ver los conceptos y principios fundamentales. Alcance de esta sección, 2.1. Vamos a ver el alcance de la sección 2. Dice acá: esta sección describe el objeto de los estados financieros de las pequeñas y las medianas entidades, de las pymes, y las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las pymes sean útiles. También establece los conceptos y principios básicos subyacentes en los estados financieros de las pymes. Ustedes me pueden preguntar: mire, licenciado, ¿y qué tiene que ver
los principios fundamentales de las NIF para las pymes con la contabilidad gubernamental. Estoy tratando de generar el concepto de contabilidad. Ya los he traído del ciclo administrativo, cuál es el objeto que aparece en el artículo 553 del Código de Comercio, que define empresa mercantil. Ya definimos auditoría. Estoy tratando de llevarlos a la definición de contabilidad. En ese sentido, el alcance de la sección 2 es describir el objeto de los estados financieros. 2, determinar las cualidades que hacen que la información financiera sea útil y establecer los conceptos y principios básicos subyacentes de los estados financieros. O sea que aquí me va a dar el objetivo de los estados financieros, las cualidades que hacen que los estados financieros sean útiles, y me va a dar los principios cualitativos y cuantitativos relacionados al marco de referencia de los estados financieros. Ok, entonces vamos al párrafo 2.2. Es objetivo del estado financiero de las pequeñas y las medianas entidades. Aquí están los dos objetivos de la información financiera. El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios de los estados financieros que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. ¿Qué quiere decir esto? Esto es tan sencillo que el objetivo de los estados financieros es proporcionar información sobre la situación financiera, sobre el rendimiento, sobre los flujos de efectivo, que sea útil para tomar decisiones sobre aspectos económicos. Entonces, si el balance general, si el estado de resultados, si el estado de flujo de efectivo, si las notas de políticas significativas o las políticas explicativas o el estado de cambios en el patrimonio no me proporciona información útil, la contabilidad no tiene objetivo. Párrafo 2.3. Dice lo siguiente: los estados financieros también muestran el resultado de la administración llevada a cabo por la gerencia. Dan cuenta de la responsabilidad de la gestión de los recursos confiados a la misma. ¿Qué está diciendo este párrafo? Este párrafo es como que yo le dijera, mire, el parcial 1, 2, 3 y 4 que usted va a llevar en este ciclo muestra su responsabilidad en el uso de los recursos que sus padres han confiado a usted para este ciclo. Si usted se saca 7, 7, 7 y 7, pasa. Tiene un buen desempeño. Artículo 553 del Código de Comercio. Empresa mercantil es aquella que invierte recursos técnicos, materiales, financieros y humanos con un solo fin: lucrar. Si usted se saca 7 de promedio, pasa y ha lucrado. Pero si se saca 9.99, literalmente está aplazado. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora resultados lo ha presentado con cifras negativas. Entonces, haciendo una relación entre estos dos párrafos y este párrafo de arriba, podemos llegar a definir qué es contabilidad. Contabilidad es una herramienta administrativa, ¿sí?, estratégica, que proporciona información útil para la toma de decisiones sobre la situación financiera, económica y flujos de efectivo de una entidad pública o privada, ¿sí?
Entonces, aquí mi concepto choca con el concepto que le enseñaron a usted allá en contabilidad 1, donde le decían que contabilidad como ciencia, contabilidad como arte, contabilidad como técnica. Eso deséchelo, deséchelo. La contabilidad es una herramienta administrativa de carácter estratégico, que la función es proporcionar información financiera útil para la toma de decisiones sobre aspectos de la situación financiera, sobre la situación económica, desempeño o rendimiento, o los flujos de efectivo y de actividades de operación, inversión o financiación. Esa es contabilidad. Ahora, haga una comparación, porque le pedí que pausara el video y que fuese usted a hacer una lectura de 40 minutos sobre estas normas y que posteriormente usted comparara mi concepto de contabilidad con el concepto que usted tenía antes de que yo le explicara este marco de referencia. Luego de haber recordado esto, ya tenemos un concepto fuerte de contabilidad, una herramienta administrativa y estratégica que me proporciona información útil para tomar decisiones sobre aspectos económicos, financieros o los flujos de efectivo. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad? Ya los vimos, ¿verdad? Proporcionar información financiera útil para tomar decisiones sobre la situación financiera y económica de una entidad, mostrar la capacidad de la gerencia para generar riqueza o pobreza. Y hablamos de las características cualitativas de la información en los estados financieros. Como ya leyeron esta parte que es la sección 2. Esta es la parte B. Esta es la parte A. Creo que la tengo acá. Ok, sí, aquí la tengo. Entonces, aquí están las características cualitativas de la información. La primera característica es comprensibilidad, ¿no? Y los alumnos, creo que el año pasado los que llevaron auditoría 1 conmigo, ya les expliqué esta característica. Y esta característica, si los alumnos de Cabañas han leído esta norma, quiero que escuchen lo que les voy a explicar. ¿Qué es comprensibilidad? La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable. O sea, la información financiera, ¿sí? La información que está en los estados financieros no es para cualquier persona, ¿sí? La información de los estados financieros es para personas o destinatarios que tienen un conocimiento razonable sobre economía, sobre las empresas y sobre contabilidad. ¿Y quiénes son los que tienen conocimiento razonable sobre la economía? Son los licenciados en economía, los licenciados en administración de empresas y los licenciados en contaduría pública. Se fijan que la normativa internacional es bien tajante a la hora de ir a definir comprensibilidad. Quiere decir que comprensibilidad no quiere decir que yo voy a bajar el grado de técnica contable a la hora de ir a redactar un estado financiero, sino que como contadores públicos llegamos a establecer cierto estándar que nosotros escribimos de una forma, que presentamos de una forma, que preparamos de una forma, considerando que el destinatario de la información financiera tiene un conocimiento razonable sobre economía, sobre la empresa y sobre la contabilidad. ¿Qué quiere decir economía? Economía quiere decir ingresos y egresos. ¿Qué quiere decir esto?
que el comerciante, el accionista, el gerente conoce los flujos de efectivo por actividades de inversión, financiación y operación. Conoce cuáles son el desglose de gastos por naturaleza o por función. Sabe cuál es el ciclo empresarial, qué es planificar, qué es organizar, qué es controlar y qué es dirigir. Y sabe sobre la contabilidad, sabe que la contabilidad es una herramienta administrativa estratégica que proporciona información útil para la toma de decisiones. Y esas decisiones van relacionadas con la situación financiera, la situación económica, desempeño, rendimiento o los flujos de efectivo de una entidad. Y eso es tanto en el sector público como en el sector privado. Así como la voluntad para estudiar la información con diligencia razonable. Quiere decir que si no puede leer, si al día de hoy usted había leído este párrafo y no lo entendía, tenía cierto grado de inconsciencia, que es analfabeto a la hora de ir a interpretar un párrafo. Esto le está diciendo que si usted no entiende, que rapidito, vaya a estudiar para poder entender, o vaya a pagar un asesor para que le explique qué está diciendo. ¿Sí? Qué complicado es entender el principio de comprensibilidad, ¿verdad? Comprensibilidad no quiere decir que yo le voy a traducir las cifras a los stakeholders, a las partes interesadas. Dice, sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante por el mero hecho de que esta puede ser demasiado difícil para comprender para determinados usuarios. O sea, además de que me dice que los destinatarios de la contabilidad deben de conocer de economía, deben de conocer de administración de empresas y deben de conocer de contabilidad, me dice que si no entiendo, vaya a estudiar. Y me remacha diciendo, mire, si usted no entiende, perdóneme, pero discúlpeme, yo no puedo traducir la información, yo la voy a presentar y usted vaya a ver cómo le entiende. Eso es lo que está diciendo este principio de comprensibilidad. Otra característica cualitativa es la relevancia. La relevancia dice lo siguiente. La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes y futuros, y bien a confirmar o a corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. Quiero que les quede bien claro qué es relevancia. Relevancia es aquella forma de ejercer algún grado de influencia en una decisión. Por ejemplo, no sé si alguien alguna vez ha comprado así sin pensar, ¿verdad? Y que le dicen, mire, vale $100, pero en este momento si se lo lleva vale 99.99. Y como es el precio psicológico, el centavo, ¿verdad? Uno se deja ir y cuando ya está pagando, ya dice, uy, gasté $100 que no correspondía, ¿verdad? Entonces, la influencia significativa es aquella información que me sirve para poder tomar decisiones económicas. Y económicas es la relación de los ingresos y los egresos. ¿Qué quiere decir? Que me da influencia para poder gastar o para recibir ingresos. A eso se refiere la relevancia. Materialidad o importancia relativa. ¿Qué es eso? La información es material y por ello es relevante si su omisión o su presentación errónea puede influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad o importancia relativa depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión.
de la omisión, inexactitud juzgada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. Y sin embargo, no es adecuado cometer o dejar sin corregir desviaciones no significativas de estas normas con el fin de conseguir una presentación particular a la situación financiera del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo en una entidad. Todo este párrafo relacionado con materialidad es lo que anteriormente explicaba, es el logro de metas y objetivos. Si a mí un centavo me hace falta para el logro de metas y objetivos, es material y tiene importancia relativa. ¿Sí? Puede ser $100,000 material, depende, si no afecta el logro de metas y objetivos, no es material. Fiabilidad. Fiabilidad, aquí la fiabilidad tienen que comprenderla, porque fiabilidad es parte de la utilidad. Y dice así, la información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de sesgo, es decir, no son neutrales. Si debido a la selección o presentación de la información pretende influir en la toma de decisiones o en la información o la formación de un juicio para conseguir un resultado o desenlace predeterminado. ¿Qué quiere decir error significativo? No es lo mismo un error que no me afecte el rendimiento a un error que sí me afecte el rendimiento. Para comprar un vehículo, si no le hago un buen chequeo mecánico, un buen chequeo legal, si está registrado en Centrasen, si no tiene el BIN chabeleado, el chasis alterado, si no hago un chequeo por error o por desconocimiento, eso se convierte en un error significativo. Pero imagínense que le compramos a un conocido y el conocido sabe que el chasis está alterado, pero no nos lo dice. A eso se conoce como sesgo en la fiabilidad. La decencia sobre la forma. Las transacciones o demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo a su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. A veces una norma legal riñe con la normativa técnica. Aquí lo que está diciendo la esencia sobre la forma es que prevalece la esencia que está representada por la técnica contable sobre la forma que es lo legal. Entonces, por eso es que dice que las transacciones o demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo a la esencia y no solamente a considerar su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. Hablamos de prudencia. Prudencia. Las incertidumbres que intervienen, rodean a muchos sucesos y circunstancias, se reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza o extensión, así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar el juicio necesario para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos y los gastos no expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos
a la sobrevaloración deliberada del pasivo o el gasto. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo. Esto se relaciona al tipo, cuando voy a preparar. En el proceso de preparación tenemos el proceso de incorporación en los estados financieros, que es conocido como el reconocimiento. Dentro del reconocimiento tenemos la medición inicial. Dentro de la medición inicial tenemos dos criterios, que es la probabilidad de que cualquier beneficio económico llegue o salga, pero también que la partida tenga un valor denominado coste histórico o valor razonable. Prudencia es más relacionado cuando yo reconozco, mido a valor razonable un activo o un pasivo, o un ingreso o un egreso. Integridad. La universidad tiene un principio, integridad. Veamos qué define la norma acá como integridad. Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, por tanto, no fiable y deficiente en términos de relevancia. Miren, aquí esta integridad se relaciona con relevancia, con fiabilidad, y si no es completa, no es útil, porque puede haber sesgo. Comparabilidad. Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de la entidad diferentes para evaluarlos de su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivos relativos. Por tanto, la medida y la presentación de los estados financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevados a cabo de una forma uniforme por toda la entidad a través del tiempo para esa entidad, y también de una forma uniforme entre unidades. Entre entidades, además de los usuarios, deben estar informados de las políticas contables implementadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier cambio debido en dicha política o en defecto de cambios. ¿Qué quiere decir comparabilidad? Que voy a comparar peras con peras. No puedo comparar peras con manzanas. Voy a comparar periodos. Voy a comparar diciembre con diciembre. Voy a comparar noviembre con noviembre. Voy a comparar octubre con octubre. Voy a comparar periodo y fecha sobre la que se informa. Voy a comparar estado de resultados con estado de resultados. Voy a comparar política de reconocimiento con política de reconocimiento. Voy a comparar política de instrumentos financieros con política de instrumentos financieros. A eso se refiere la parte de comparabilidad. Oportunidad. Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. O sea, tiene que tener influencia. La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, esta puede perder su relevancia. Mire qué complicado. En la contabilidad de El Salvador, yo considero que no cumplimos con este principio. Usted puede preguntarse, ¿qué está diciendo este licenciado? Les explico. El Código de Comercio permite 2 meses de desfase en los registros contables. Le pregunto, ¿tener 2 meses de desfase en los registros contables es oportuno? No es oportuno. ¿Cuándo es oportuno? Hoy, si yo tengo estado financiero al presente, es oportuno. ¿Sí? Porque ¿de qué me sirve tomar decisiones con información
de 2 meses atrás no me sirve de nada. Aquí esto es un llamado de atención para todos los profesionales que se están formando como contadores públicos. Luego viene el equilibrio entre el costo-beneficio. Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla. Acá es un principio de control, ¿verdad? Yo no puedo poner un control si es más gasto que beneficio a la hora de ir a evaluar el control, y se relaciona también con esfuerzo y costo desproporcionados. Bueno, aquí tenemos las cualidades o las características cualitativas de la información financiera. Quiero hacer otra pregunta. ¿Qué es situación financiera? ¿Qué entendemos por situación financiera? En este momento creo que todos ya podemos, hemos estudiado cierto grado de teoría. En las normas internacionales se define la situación financiera como la relación de los activos menos los pasivos. Y por tanto, el activo son recursos controlados, producto de sucesos pasados, que a futuro voy a obtener beneficios económicos. O sea, beneficios económicos se traducen como el incremento del activo o la disminución del pasivo. Y el pasivo son deudas del día de hoy, producto de decisiones pasadas, que a su vencimiento me voy a desprender de beneficios económicos. Y desprendimiento de beneficios económicos se traduce como la disminución del activo o el incremento del pasivo. ¿Y qué es el capital? Es el activo que no se debe. ¿Sí? Sencillo. Es la diferencia entre el activo menos el pasivo. Por tanto, el capital es activo que no se debe. Son recursos controlados producto de sucesos pasados que a futuro se espera obtener beneficios económicos. Entonces, y aquí están los activos corrientes, los no corrientes y total de activos. Vamos a ver qué es situación económica. Situación económica es la relación entre los ingresos y los egresos. Sencillo. Ingresos menos ingresos nos da desempeño, rendimiento, utilidad o pérdida. Reconocimiento de activos, pasivos e ingresos. De esto ya hablé, es para el reconocimiento. A ustedes les explicaron un ciclo contable que yo no lo comparto. A ustedes les explicaron que el ciclo contable inicia con el documento originador, después viene la partida o póliza, el cargo, el abono, el libro diario, libro mayor, debe, haber. Eso no es contabilidad. Contabilidad son dos procesos, preparación y presentación. Preparación tiene reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y egresos. Y tiene medición inicial y medición posterior. Entonces, para el reconocimiento se requiere dos características. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado a la partida llegue o salga de la entidad. Y llámese partida no a lo que nos enseñaron que era el registro contable. No estaba hablando de la póliza. Partida es sinónimo de cuenta o línea. Si usted alguna vez ha leído la NIC 1, la NIC 1 es similar a la sección 4 de las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades, que establece que líneas es sinónimo de partidas. En la sección 4 dice lo siguiente: como mínimo, el estado de situación financiera tendrá las partidas siguientes. La NIC dice, como mínimo, el estado de situación financiera tendrá las líneas siguientes. Aparece el puño de cuentas de activos
pasivo. Entonces, vocabulario internacional, si yo estoy hablando de línea de partida o de cuenta, estoy hablando de las que nosotros conocemos como cuentas de mayor, ¿verdad? B, que las partidas tengan un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Y ya sabemos que es fiabilidad. Hablamos de la medición de activos, pasivos, ingresos y medición de esto. Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición no involucra la selección de una base de medición. Esta norma, esta NIF, especifica la base de medición de una entidad. Utilizará para tipos de activos, pasivos, ingresos y gastos. Entonces, dos bases de medición habituales, como ya lo mencioné, son el costo histórico y el valor razonable. Para los activos, el costo histórico es el efectivo pagado. Para los activos, el valor razonable es la contraprestación entregada por adquirir el activo en el momento de su adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el importe del efectivo recibido o el equivalente al efectivo, o el pasivo es el valor razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de las obligaciones en el momento que se incurre en ella. Esto es tan sencillo, pero no sé si a usted le cuesta leerlo, pero esto es muy sencillo. Costo histórico por activo es el efectivo pagado. Costo de un valor razonable de un activo es la contraprestación entregada para adquirir el activo. El costo histórico de un pasivo es el efectivo recibido o el equivalente al efectivo. El valor razonable de un pasivo es el valor de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación en el momento en que se incurre. Entonces, aquí hay un concepto que quizás ya lo conocen o no se lo han explicado. El activo no monetario es aquel que su valor puede afectarse por la inflación o las variaciones específicas de su valor. En otras palabras, no tiene un valor nominal fijo. Por ejemplo, las mercancías, activos en moneda extranjera. Entonces, cuando dice que el valor razonable de un pasivo es la contraprestación de los activos no monetarios recibidos, por ejemplo, si yo compro mercaderías al crédito, yo recibo un crédito, pero ¿qué recibo por ese crédito? Los inventarios, lógico. Entonces, cuando estoy comprando inventarios al crédito, estoy comprando pasivos al valor razonable. No estoy comprando activos al valor razonable, estoy comprando pasivos al valor razonable. Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelar un pasivo entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que se realizan en una transacción o en condiciones de independencia mutua, en situaciones en las que se permite o requiere mediciones del valor razonable. Se aplica la guía de los párrafos 11.27 al 11.32. Ahí nos da una pirámide, que el primer criterio es el valor cotizado, segundo criterio es operaciones similares y el tercero es información recabada de manera interna. Entonces, todo esto es un concepto básico de contabilidad, ¿verdad? Además, vamos a definir gobierno. Gobierno es gobernabilidad. Dentro de la gobernabilidad hay actores económicos y hay actores sociales, y todo eso se llama gobernanza. Dentro de la Constitución de la República, como tarea les va a quedar que lean el título 11, el título 3, el Estado, su formación de gobierno y el sistema político. El título 5, orden económico. El título 6, órganos de gobierno, atribuciones y competencias. Deberán realizar una lectura de los títulos 3, 5 y 6 de la Constitución y entregar un resumen el próximo 8 de agosto en grupos de 4 alumnos. Esta es una tarea sumativa
que va a ser parte de la evaluación del primer parcial. Y les agradezco la atención brindada. Los espero la próxima clase y ha sido un gusto compartir esta primera sesión con ustedes. Espero que haya sido un poco explícito. Si tienen alguna duda, consulta, ustedes pueden ingresar a la aula virtual. Ahí voy a dejar este video, voy a dejar el material que acabo de ver y voy a dejar cierto material para lectura. Quiero que entiendan que es obligación, es un compromiso de ustedes el ver el video completo, estudiar, tratar de hacer las tareas que se les deje. Y ha sido un gusto. Pasen una feliz tarde.